bienvenidas a Contraversus, este espacio que busca abordar la política en nuestro país desde muy diversos ángulos posibles y también romper con esquemas que nos permitan a todos y todas ver lo blanco y lo negro y todos los matices cromáticos de nuestra vida pública. En este foro, como cada 8 días, estamos yo, Vianey Fernández, una servidora, y Óscar Camacho. ¿Cómo estás, Óscar? Hola, Vianey, muy buenas tardes. Bueno, pues después de esta jornada electoral, si te parece, Óscar Auditorio, es preciso hacer un análisis sobre qué harán los partidos de oposición. 36 millones de votos respaldaron a Claudia Sheinbaum para la presidencia de la República. Morena y aliados se quedan no solo con la mayoría en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, sino que también se perfilan a obtener por lo menos 27 congresos locales y también, como ya lo sabemos todos, bueno, pues han ganado 7 de las 9 gubernaturas que se disputaron el pasado 2 de junio. Así que, ¿qué harán los otros partidos de la oposición? Bueno, el día de hoy el tema a discutir es Partido Acción Nacional, reinventarse o morir. Y precisamente está con nosotros nada menos que Damián Cepeda. Él es senador del PAN y exdirigente nacional de este partido político. Senador, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto en saludarlos, tanto a ti como a ti. De veras que me da mucho gusto esta oportunidad. A sus órdenes. Pues si le parece, hagamos un ejercicio de balance. Es decir, a ver, ¿cómo están al interior de Acción Nacional después de los resultados electorales que vieron el pasado 2 de junio? ¿Hay una etapa de reflexión o todavía están en la negación? No, mira, bueno, es lo que estamos empujando. O sea, va que una semana, ¿no?, del resultado electoral. Desgraciadamente la dirigencia traía una lógica. La semana anterior querían sacar así de inmediato, de hecho el sábado, la convocatoria para la renovación. Pues muchos de nosotros dijimos, pues tan locos. Pues, este sábado. Sí. Y creo que lo van a sacar en los próximos días, cuando menos lo que quieren. Porque andan muy preocupados de que se dé antes de la entrada del nuevo Senado, pues porque quieren que se le nombre coordinador al actual dirigente. Entonces esa prisa la lleva al tema del partido. A mí me parece que más allá de lo que quiera cada quien, pues sería una locura para el PAN pasar a la etapa siguiente sin hacer una reflexión profunda de lo que pasó y cuando menos leerle las placas al tráiler, ¿no?, que nos atropelló. Pues es que pues de veras está así fuera del lugar. A ver, déjame ya entrando y siendo serios. Es que ese es creo que es el problema al interior de Acción Nacional. O sea, salvo usted, senador, como Gil Suárez, bueno, sí. Salvo tú, como Gil Suárez, son como de las pocas voces al interior de Acción Nacional que dicen el tráiler que nos aplastó, que reconocen realmente el tsunami que vivieron el 2 de junio. O sea, ¿qué pasó al interior de Acción Nacional? ¿No se dieron cuenta de lo que venía? ¿No se quisieron dar cuenta? ¿No escucharon a la ciudadanía? A ver, mira, más allá de qué pasó, yo sí creo que la pregunta válida aquí, lo que tenemos que contestar ahorita es tratar de entender por qué la ciudadanía decidió votar como votó. O sea, yo no me sumo a estas voces que le quieren echar toda la culpa a intervención indebida del gobierno y demás. Creo que sí la hubo, como la hubo también hace muchos años distintos gobiernos. Yo sí creo, y lo digo con respeto, pero sí creo que, es más, no lo creo, el INE y el tribunal lo sancionaron, no una, N veces, ¿no?, diciendo, hey, te estás interviniendo. Sí creo que hubo un uso político de los programas sociales, sí. Creo que eso explica que 35, casi 36 millones de mexicanos voten en un sentido, creo que no. De hecho, me parecería una majadería para con los ciudadanos, una falta de respeto, querer decir que todo el que votó por esa opción lo tuvo que haber hecho por algún tipo de presión. Por supuesto que no. Yo creo, es muy fácil para quien está queriéndose defender, echar la culpa a alguien más, pero me parece que si esa actitud es la que toma el PAN, entonces no va a corregir nada y entonces va a seguir cayendo. Lo que yo creo es que deberíamos de abrir un proceso serio, nacional, de reflexión, de tratar de entender por qué la ciudadanía no nos dio la confianza a nosotros. Yo tengo algunas ideas de bote pronto que me parecen bastante obvias. Otros pueden tener otras. Pero primero me gustaría poner como el tamaño del daño, visto desde nuestro punto de vista. Nosotros creemos, y así lo dijimos, que México debe de cambiar en términos de gobierno. Nuestro planteamiento fue, oye, hay 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud, ¿no? Cuando antes había 20.
Hay 186,000 asesinatos, que es el sexenio más violento en la historia del país. Hay este enfoque que le quitó la calidad a la educación y otros casos más. ¿Por qué, si esa es la realidad que estamos viendo, no logramos convencer a los mexicanos de que era necesario un cambio? Y ahí es donde me parece que hubo una desconexión entre nuestro mensaje o una falta, pues, de aptitud para poder convencer a los mexicanos, porque el resultado fue abrumador. O sea, 60% de la votación, 59 punto y algo que tuvo la presidenta electa Claudia Sheinbaum, no se veía en México desde hace 42 años. Yo tengo 45 años de edad, pues. O sea, tenía 3 años cuando pasó eso. Miguel de la Madrid, 82. Y ahí con sistemas, ¿no?, electorales que todavía tenemos algunas dudas, pero vamos. Digo, no había una oposición consolidada y lo que estoy tratando de poner en perspectiva para quien me está escuchando es qué tan atrás te tienes que ir para ver esto. Y el problema, para quienes creemos que debe haber contrapesos en México, es que quedó poder absoluto. O sea, a diferencia del 18, el 18 arrasa a López Obrador, más no en las cámaras Morena y sus aliados. De hecho, tuvo 36% de los votos en una y 38% en otra. Por este problema de la sobrerepresentación y el cruce con las coaliciones, es que les da mayoría simple. 2/3 partes nunca las tuvo López Obrador. O sea, el discurso de la oposición de que en el 21 le quitaron 2/3 partes es una mentira hecha para animar a la gente, pero nunca las tuvo, quebró a la oposición. El PRD en la primera parte de la legislatura en la Cámara de Diputados se quiebra y se va a un pedazo Morena. Y luego el PRI le da los votos para las reformas importantes. Este rollo de que le quitamos las 2/3 partes, falso. Bueno, hoy sí las logran. O sea, con las reglas actuales, vamos a intentar que no se interprete así, pero yo soy una persona honesta. Con las reglas vigentes, que en efecto permiten sobrerepresentación y que en lo personal soy un autor de una iniciativa para cambiarlo porque me parece indebido, pero con las reglas vigentes van a lograr 2/3 partes en la Cámara de Diputados. Y van a lograr, se van a quedar a 2 lugares en la Cámara de Senadores. Como senador les digo que se van a pelear por ver quiénes son los 2 que les dan los votos, hombre, por favor, hombre. Las van a lograr luego. Entonces es un poder absoluto. A mí me preocupa, más allá de que hubiera ganado el PAN o el PRI, o bueno, el PRI no, el PAN o Morena. Porque o el PRI no, ya no Bueno, cuenta. yo no quiero decir con mi boca. No. Yo lo digo, dije, era mi ejemplo, dije, no voy a usar el ejemplo del otro, pues. Más allá de que hubiera ganado quien hubiera ganado, a mí no me gustan los poderes absolutos. Yo creo en los contrapesos, porque la última vez que en este país hubo un poder absoluto, hubo abuso absoluto. Ahora, así está. Ojalá y la presidenta electa aquilate bien, entienda bien el tamaño de responsabilidad que tiene y opte por un ejercicio de gobierno muy responsable, que construya instituciones, que genere desarrollo y que no abuse de su poder. Ese contexto de 60% de votación para esta opción, Claudia Sheinbaum, y estas 2/3 partes en la Cámara de Diputados y estas casi 2/3 partes en la Cámara del Senado, es el que creo que desde la oposición se tiene que analizar para ver qué fue lo que pasó y cambiar. Porque si te vas a lo territorial, es impresionante. 30 de 32 estados el Senado. Eso no pasó en el 18, ¿eh? Estoy hablando contra cualquier opción de la oposición, no nomás el PAN. Nadie ganó más de 2 estados. De hecho, los ganó el PAN en este caso, pero bueno. Pero en Cámara de Diputados está aplastante. ¿Saben que en la mitad de los estados del país, 16 estados, nadie de la oposición le ganó un solo distrito a Morena? 1. En 16 estados, toda la oposición tiene 0. Luego le sumas 7 más que ganaron 1. Es decir, en 23 estados, toda la oposición, toda, MC incluido, solo le ganamos 1 por estado, en 23 estados, 2/3 partes del país. Y el PAN solo en 4 estados tiene más de 2 diputados. No, pues es un terremoto político. Es un terremoto político. Sí, sin duda. Seguramente muchos de nuestros televidentes se preguntarán, bueno, ¿por qué está hoy Damián Cepeda, panista, aquí en Canal 11? Hay una razón que es muy importante. Bueno, queremos platicar con un político que se ha venido distinguiendo por tener posiciones
digámoslo de esta manera, muy independientes a las posiciones que ha marcado la dirigencia nacional del PAN, no de ahorita, de mucho tiempo atrás. Pero en este momento, además, él ha manifestado de una manera abierta que quiere ser el próximo dirigente del Partido Acción Nacional, que quiere regresar a ser el dirigente del Partido Acción Nacional y llevar al PAN por un camino que le permita recuperar, como lo has dicho, la posibilidad de seguir existiendo, porque el título de este programa tiene que ver con algo que has dicho. El PAN o se renueva o se muere. Y precisamente por eso hemos invitado a Damián Cepeda a platicar sobre esto, el diagnóstico que ustedes han escuchado sobre lo que ha sido el resultado electoral en estas elecciones, pues creo que es muy certero. Difícilmente encontrarlo en este momento en algún panista. Están teniendo, creo que todavía una posición, un duelo de etapa de negación. Sí. Y no han, y como que todavía no saben por dónde vino esa parte de. Es que a muchos también les es muy conveniente, ¿no? A eso iba yo. ¿Cómo piensas sacudir y llegar a las conciencias de los panistas, senador, en este camino para que el PAN no se muera, no deje de existir? Porque sabemos que hay grupos muy fuertes al interior del PAN. Bueno, el encabezado por Marco Cortés es el principal grupo al que te vas a enfrentar. ¿Cómo llegarle a los panistas? ¿Cómo saltarte la nomenclatura del PAN para llegarle a los panistas en esta intención de renovar el Partido de Acción Nacional? Mira, antes de la elección, cuando yo decido apoyar a Xóchitl, era pública mi oposición a la alianza del PAN con el PRI. Para mí es uno de los grandes fracasos electorales y errores históricos del PAN, ¿no? Y lo dije muchas veces. Y dije, bueno, ¿sabes qué? En este momento voy a apoyar a esta candidatura y a aquellos candidatos buenos y candidatas en el país. Y pasando, voy a intentar un cambio en el PAN. Yo me imaginaba impulsando un cambio al interior del PAN. Hoy ya no me refiero a un cambio al interior del PAN. Me refiero a un cambio de cómo el PAN convive con la ciudadanía. A eso me estoy refiriendo. Yo por eso lo planteo. Ante este resultado tan terrible, que es un terremoto, que es un tsunami, como lo quieran poner, creo sinceramente que o nos reinventamos así tal cual, o nos morimos políticamente como opción competitiva para encabezar la esperanza de cambio en este país. Sé muy bien que no se va a morir de la noche a la mañana, pero déjenme darles datos. Tiene 16 puntos el PAN. El Movimiento Ciudadano tuvo 10. Está a tiro de piedra, ¿eh? Entonces, si tú no haces cambios... Es la menor votación, si no me equivoco, pues al menos que desde el 88 para acá, que empezaron a darse un rejuego político más importante en nuestro país. Bueno, ¿cuál es el problema? Que ha venido cayendo en la historia reciente. Fíjate, en el 2018, cuando entregamos el partido, se entregó con 12 gobiernos estatales, ya después de la elección. ¿Sí? Hoy tiene 4. O sea, se ha venido perdiendo. Pues ¿cuántos quieren perder antes de darnos cuenta que vamos por un mal camino? Hoy, con estos resultados, Movimiento Ciudadano, un partido emergente que tuvo el 10% a nivel nacional, va a gobernar a más población a nivel estatal que el PAN. Poca gente está hablando de eso. Pero si tú sumas la población de Nuevo León y de Jalisco, es más que los 4 estados que vamos a gobernar nosotros. Y el Partido Verde va a tener más diputados que el PAN, o igual. Igual por ahí se no puede ser, pues, ¿me entiendes? O sea, yo digo, espérate tantito. Por eso digo, es que date cuenta el tamaño de la derrota y acepta que tienes que hacer las cosas distintas. Yo por eso digo, o nos reinventamos o nos morimos como opción política competitiva. Porque si no cambiamos nada, mañana vas a sacar 12, luego 8, y al rato vas a andar como el PRD peleando el registro o perdiéndolo. O desapareciendo. ¿No? Entonces, bueno, ¿a qué me refiero con reinventarnos? No me parece que basta con cambiar dirigencia. Eso es lo mínimo. Déjame ir a un corte porque el tiempo de televisión es un tirano, como dicen. Estamos para pasar al segundo bloque y no le cambie, siga con nosotros porque esta plática con Damián Cepeda está muy interesante.
Gracias por continuar con nosotros en Contraversos. El día de hoy estamos hablando con el senador y ex dirigente nacional del PAN, Damián Cepeda. Damián, antes del corte nos hablabas, no basta con el cambio de dirigencias en Acción Nacional, sí, sino también reinventar esa relación. Pero ¿cómo reinventarse al interior del PAN también? Hay diferentes corrientes, o sea, es decir, tenemos a Gabriel Cuadri, ¿no?, que podría representar la extrema derecha en este país, hay senadores como tú, hay perfiles como Margarita Zavala, es decir, ¿cómo hacerle? ¿Cómo reinventar esta relación con la ciudadanía? Yo creo que, ningún partido es homogéneo, pues, ¿no? Ni creo que deba de serlo, creo que debe de haber distintos puntos de vista, voces, pero tienes que acordar los temas centrales de que representas. Pero, ¿a qué me refiero con esto de reinventarnos o morir como opción política competitiva? Yo lo divido en varias partes, pero la primera para mí más importante es el PAN se tiene que abrir de verdad a la sociedad. El modelo de toma de decisiones del PAN histórico, que en su momento fue resaltado por Democrático y demás, en mi opinión está agotado. O sea, es un modelo muy cerrado, es muy difícil entrar al PAN ahorita. Ahorita andaremos en 230, 240 mil militantes cuando tienes un padrón de 98 millones. Incluso en esta elección, que fue una elección muy dura, tuvimos, en la alianza tuvo 16 millones de votos Xóchitl, ¿no? Tuvo 9 millones de votos el PAN. Bueno, pues deberías aspirar a representar a esos millones de mexicanos como mínimo, no a tus 230, 240 mil. Entonces, a mí me parece ahorita que si no hacemos un esquema donde mostremos un nuevo PAN abierto verdaderamente a la ciudadanía, que aspira a encabezar a los mexicanos que creemos que México debe de cambiar, ¿sí? ¿Cómo darle espacio no creo del que PAN a esta propuesta? Porque ahorita son prácticamente como consejos estatales. Sí, sí. No, es la militancia o un consejo. Pero el mejor método es el de la militancia abierta. A mí me parece que se queda corta en esta realidad. Hoy, el mejor momento de la candidatura, en este caso de Xóchitl, ¿cuándo fue? Cuando abrieron el proceso, que tuvo problemas porque había un acuerdo previo y todo eso, que hay que corregir eso, pues, ¿no? Porque eso fue con lo que se le atacó. Pero sí se generó un momento ahí, pues, de, caray, está agarrando tracción. Eso. O sea, hoy vamos a tener nosotros varias amenazas. Por un lado, un partido que está creciendo, que es Movimiento Ciudadano, que si bien no les fue bien en sus dos bastiones, aunque repitieran en Jalisco, pues no ganaron los senadores, diputados, y en Nuevo León les fue de la patada, ¿no? A nivel nacional creció del 1.7 al 10%, creció 5 millones de votos, y no trae lastimada la marca, ¿no? Entonces, viene creciendo y está a tiro de piedra. Yo diría, primer tema que tienes que cuidar. Segundo tema, tienes un movimiento que rebasó los partidos, que es la marea rosa. O sea, el Zócalo lleno no lo llenó el PAN, pues. Yo soy exdirigente y no es cierto. Nosotros no tenemos la capacidad de movilización para hacer eso. Para nada. Ni el otro. Fue ciudadanos genuinamente interesados que fueron. Bueno, ahí ya se están organizando también para hacer un partido político. Un punto sería cómo sumar a gente parecida a las de la marea rosa para el Partido de Acción Nacional. ¿Por qué no ofreces tú y les dices, mexicanos, a ver, no necesitas andar inventando nada? Aquí está el PAN, se abre. Pero no puedes aspirar a querer representar esos 16 millones de mexicanos como mínimo para empezar a crecer diciéndoles, mira, te prometo que ahora sí voy a abrir el partido, pero aguántame un tantito, déjame y me voy y me encierro y decido yo las decisiones importantes, candidaturas, dirigencia, y luego regreso contigo, te presento a la gente que escogí y te pido que me apoyes. Eso no va a funcionar, hombre, nos van a rebasar. Entonces yo lo que digo es compártelo, ábrelo, pero tienes que perder el miedo a perder el control. Mi propuesta en específico es que empecemos con esta dirigencia, que le mostremos a México que entendimos la lección y que el PAN se pone al servicio de la sociedad. ¿Elección directa? Voto directo, abierto al ciudadano. Así, a través del mismo proceso que hicimos con el caso de la candidatura de Xóchitl, corrigiendo los errores. Me van a decir, no está en el estatuto, tampoco estaba, como se eligió, y bien que se pudo. Es un acuerdo político nacional, necesitamos abrirnos. Entonces, es mi primer mensaje. El PAN tiene que ser representante de la sociedad, no representante nada más de los panistas. Y el próximo dirigente nacional debe de aspirar a ser no un líder partidista, sino uno de los líderes más importantes de la oposición en México. Uno de los líderes más importantes ciudadanos. Eso es lo que yo creo. Y fíjate cómo cuadra todo. Yo invito a quienes quieren competir y ojalá y se animen más. Yo imagino 6, 8 perfiles. Ojalá y se animen exgobernadores.
¿Cómo quiénes? A ver, Pues que quieran. barajea 3 nombres que podrían ser el líder yo no de voy la a andar oposición. encartando y descartando. Los mejores, los más grandes. Pero Mientras más ¿quiénes? grandes, Van a mejor. decir las corcholatas de Damián Cepeda. Exacto, las cosas. Bueno. Pero Damián, a ver, Quien frente a un quiera. liderazgo como Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Digo, ya va de salida, pero se queda el movimiento, se quedan personajes como Claudia Sheinbaum, se quedan personajes, si quieres ver Celebrat, es decir, que están dentro del mismo movimiento y que son, podemos decir, los líderes de ese movimiento. ¿Enfrente qué tienes? O sea, ¿quién podrían A ser? ver, yo sí creo que líderes tenemos ciudadanos de la senadores. oposición? No. Estás escogiendo al dirigente del PAN. Pues claro que tiene que ser alguien del PAN, pero que sea avalado por la ciudadanía, a eso me refiero. Abierto el Pero no proceso. es lo mismo, o sea, como... Sí, es lo mismo. Así como a Claudia Sheinbaum, que él eligió una encuesta a la ciudadanía, ¿verdad? Hicieron un proceso hacia afuera. De hecho, yo siempre ponía el ejemplo, que creo que todos sabíamos que era la consentida, digamos, desde el principio, pero además ganó. O sea, sí era la consentida, pero además ganó. O sea, no había una encuesta seria que no la pusiera arriba. Yo siempre dije, fíjate cómo Morena en este caso pareciera traer el hambre de un opositor. O sea, no están jugando, digamos, cautelosos. No, lo abrieron. Hay que abrirlo, pero yo diría con voto, que nos ganemos ese lugar. Yo quiero participar en ese esquema, sí. Para eso iba. O sea, si estás buscando la dirigencia nacional del PRI de nueva cuenta, Sí. del PAN, perdóname, de nueva cuenta. A ver, sí me encantaría, te lo digo con contundencia, en este modelo. Si lo que quieren es continuar y no cambiar nada y decidir a puerta cerrada, no, con el control, como querían sacar la convocatoria la semana pasada, decir, yo tengo el padrón y sobre la rodilla lo saco, quédenselo, porque van a ser quienes se entierren al PAN. Yo lo que digo es, ábrelo y vámonos por el país debatiendo, haciendo una reflexión de qué pasó, debatiendo sobre la alianza. Yo quisiera acabar con la alianza con el PRI, pero que debatámoslo, pues. El que cree que debe de continuar, debate, argumenta enfrente del ciudadano y vamos haciendo esta reflexión y reencontrándonos y que gane el mejor. Damián, pero en esto de hacer una reflexión, a ver, tú ya fuiste dirigente nacional del PAN y en esa votación... Secretario y dirigente. Secretario y dirigente. Y en esa votación, si no mal recuerdo, fue la de Ricardo Anaya. Sí. Tuvieron 12.607.000 votos aproximadamente. Hoy tuvieron 16 millones. Pero lo que o pasa... sea, les fue peor. No, sí, yo entiendo. No, entiendo. No, es que no te lo acepto. Yo entiendo Agarra PAN contra PAN. Tuvo más ¿Cuántos votos. fueron? Tuvimos más votos en el 2018 que ahorita. Estás haciendo un comparativo que no es justo. Sí, porque es con la, tendrías que sumando los de tuvieron PAN 10 y PRD. puntos menos en esta ocasión que si sumaras a los mismos partidos en el 2018. Pues son peras con peras. Pero no solo eso. Pero tampoco es una votación, digamos, digna de Pero presumir, porque fue uno de los peores momentos de Acción Nacional. No, déjame corregir. Con Ricardo Anaya, déjame ¿no? decirte, no. La dirigencia en la que estuvo Ricardo y un servidor es, de hecho, la dirigencia más exitosa en la historia del PAN. Digo, porque Pero- espera. Ajá, en Se términos de evalúan- votos, dices. En Oh. términos de todo. Se evalúan completas las dirigencias. Yo no estoy evaluando el resultado. No te hablé solo de la derrota esta, ¿verdad? Te hablé de que en el 2018 entró esta dirigencia y teníamos 12 gobiernos estatales y fueron perdiendo hasta llegar ahorita. No estoy cometiendo la injusticia de decir solo en esta votación. Yo te digo, califiquen la dirigencia en la que estuve, claro. Es la más exitosa de la historia del PAN. Ganamos 7 gobiernos estatales en el 2016, ganamos otro gobierno estatal en el 2017 y ganamos 3 gobiernos estatales el 2018 que estás refiriendo. 3, ¿cuántos ganamos ahorita? 1, ¿no? 1. Ok. ¿Ve? Pero me refiero, tampoco 12 millones. 11 gobiernos estatales, con todo respeto, 11 gobiernos estatales nunca en la historia del PAN se ganaron. Ni cuando estuvo presidente Fox, ni cuando estuvo el presidente Calderón, nunca. Y a las pruebas me remito. Que me digan en qué dirigencia se ganó 11 gobiernos estatales, en la nuestra sí. Pero así como te resalto lo positivo, te resalto la derrota dolorosísima y que no la voy a maquillar. Claro que perdimos muy duro contra López Obrador con una intervención indebida de la PGR en contra de nuestro candidato, que ese pequeño detalle se le olvida a todo mundo, pues si le rompieron las piernas, pues no. Pero bueno, se acepta la derrota. Yo digo, hagan un balance de toda la dirigencia, derrotas y victorias, y veamos cuál ha sido más exitosa. Pero más allá de eso, yo te diría lo siguiente, uno aprende en la vida de las victorias y de las derrotas. Si me apuras, yo en lo personal he ganado 2 elecciones de mayoría directa, diputado local, diputado federal. Perdí una elección a la alcaldía, luego gané la del partido y hoy soy senador, ¿no?
He aprendido más en mi vida de las derrotas que de las victorias. Hoy tuve 6 años en el Senado. Yo invito a quien me está viendo que vean mis posturas, cómo han sido firmes, fuertes, y por eso digo, pero no me hagan caso a mí, pues que decida el ciudadano, que el ciudadano meta todo en la licuadora, que nos vayamos por el país debatiendo, exponiendo ideas, y que quien me quiera decir, oye, este momento yo le daré mis argumentos y ellos que defiendan la suya, otros no, y que el ciudadano decida quién cree que tiene el perfil adecuado para que represente al PAN en este momento de la vida nacional. Eso es fundamental, Ese mi es la punto de parte vista. programática para la elección, pero 5 puntos programáticos del programa de acción nacional que tengan que cambiar. A ver, por ejemplo, tendría que cambiar su posición frente al aborto, tendría que cambiar su posición en su relación, por ejemplo, con los sectores empresariales. ¿Cuál es la parte con la que, ya te eligieron a ti como presidente nacional del PAN por una consulta abierta, y luego, ¿cómo consultas a los ciudadanos de qué PAN debe de existir? ¿Qué proyecto de nación van a empujar con una nueva dirigencia? Para mí, además de abrir el proyecto del partido a la sociedad, pero sin esto es imposible, ¿eh? Yo no creo que sea creíble que cambiemos otras cosas y luego queramos ir a que los ciudadanos crean. Empezando este por es eso. El paso A. Y se trata de mostrarlo, no Empezando de por decirlo. eso. Luego. Por eso digo hacerlo. 2, hay que recuperar nuestra identidad. Fíjate, uso la palabra reinventarnos, pero no necesariamente pienso en borrar nuestra historia, sino reencontrarnos, o sea, reinventarnos por abrirnos a la sociedad, pero recuperar la identidad. ¿Qué ¿Con el representa PAN de el Gómez PAN? Morín o con el PAN A de ver, Fox o con sí, el PAN ¿Calderón? de No, Calderón? sí el PAN de sus orígenes, que Ok. creo que es el pegamento que nos ha mantenido a todos ahí, pero entendiendo que estamos en 2024, pues, ¿no? De hecho, se han hecho relanzamientos de los propios principios, un reentendimiento. Yo creo que ahí es regresar a nuestros principios básicos. El PAN es un partido que cree en los valores, sí. O sea, el aborto no, está No, descartado. a ver, ¿no? ese no es un valor, el valor. No, la vida, pero sí. ya, la vida sí, ¿no? Sí. Y la vida concebida la vida entendida como desde la concepción, que es que Eso incluso- creo yo, y creo que la mayoría de las personas, no solo militantes, sino simpatizantes de nuestra propuesta también. Yo en lo personal creo que es injusto, indebido y además está completamente superado. No debe de criminalizarse a la mujer y son compatibles ambas cosas. Tendrías que enfocarte a temas de prevención. Pero no es eso nada más, sino, y de hecho, ni el tema principal. El tema principal, cuando tú le preguntas a los ciudadanos, oye, ¿cuáles son los temas que más le importan a México? El tema que sale es ¿qué? Seguridad, En este momento, luego sin duda. economía, Economía, luego claro, salud, luego educación, Sí. luego corrupción, luego justicia. O sea, defínete bien en cada uno de esos que representas. Ejemplo. Hoy no tiene el segu- PAN nada de eso. Yo creo que no está tan claro. Seguridad pública. Yo no defiendo la estrategia de seguridad pública del sexenio de Felipe Calderón. Así de claro lo digo. Creo que de buena fe intentó combatir el narcotráfico, pero creo que no hubo la estrategia adecuada y creo que hubo un fracaso evidente porque incrementaron los delitos, los homicidios. Sin embargo, no me explico por qué los 2 sexenios posteriores, incluido este, en mi opinión, continúan la misma estrategia, que es militarización. No a la militarización, no titubees, no. ¿Quiere decir eso que estás peleado con las Fuerzas Armadas? No, para nada. Quiere decir que queremos encargarle a un cuerpo de seguridad civil que combata al crimen organizado, la desarticulación de esas bandas criminales con inteligencia financiera, que te ayuden las Fuerzas Armadas de manera subsidiaria y temporal y fortalecer policías estatales y municipales. Muy bien. Salud universal. No titubees. Salud universal. No debería estar fijado a si trabajas o no trabajas. El Estado te tiene que garantizar un piso mínimo obligatorio, ¿no? De acceso a medicinas, de atención a salud, educación, calidad en la educación, escuelas de tiempo completo, claro que sí, tecnología con computadoras o tabletas, claro que sí, por supuesto. O sea, sí creo que tenemos que ser muy definidos en ello. Programas sociales, por supuesto que sí. ¿Cuántos millones de votos nos costó el error de la dirigencia y los diputados del PAN, no estos los pasados, ¿De no votar? que votaron en contra? Votaron en contra. Votaron en contra. Claro. O sea, eso no es una mentira del presidente López Obrador.
¿Qué sí era una mentira? Afirmar que todo el PAN estaba en contra. Eso no es cierto. Yo soy senador, ahí está mi voto, yo voté a favor. Xóchitl votó a favor. Todo el grupo de senadores votamos a favor, pero porque no le hicimos caso a la postura partidista. Entonces, Te voy a interrumpir otra vez Tenemos porque el que tiempo hacer otra vez está Bueno, sobre nosotros. Pero Es vamos que bien, ya, vamos bien, vamos definiendo muy bien el asunto. Regresamos en un momento, estamos con el senador Damián Cepeda. No se vaya, porque esto está muy bueno. Continuamos en Contraversus. El día de hoy nos acompaña Damián Cepeda, senador del PAN y ex dirigente de Acción Nacional, porque estamos haciendo, bueno, él está haciendo una evaluación de los resultados electorales y también, digamos, uno de los pocos ejercicios de autocrítica que hemos visto al interior del PAN en los últimos días. Pero con propuesta. Yo hasta ahorita, por ejemplo, sí lo digo aquí abiertamente, es el único panista que yo he visto que en estos días ha venido presentando una serie de propuestas para el Partido Acción Nacional a futuro. Y nos quedamos en la parte de las propuestas de cómo reinventar. Te decía yo que este reinventar implicaba, por un lado, abrirnos a la sociedad, pero por otro lado, recuperar la identidad, y hablaba de tener mucha claridad en qué representamos en términos de propuesta económica, seguridad pública, salud, educación, valores también, ¿no? En fin. Y creo que eso es hablar parte de los programas sociales. fundamental. Sí, a los programas de hecho, sociales. y ahí déjame hacer un brinco al tercer punto de qué significa reinventar. Para mí el tercer punto, además de abrirnos a la sociedad, recuperar identidad, es ser congruentes. Y déjame ligarlo ahí por el tema de programas sociales. No fue creíble nuestro argumento en campaña de que iban a conservarse los programas sociales por un error estratégico, por un descuido o por simplemente por una votación equivocada de los diputados en aquel entonces, no estos pasados del PAN, que según escucho fue postura del de la dirigencia. Es lo que yo escucho, no soy diputado. Lo que sí sé es que cuando a mí me llegaron a decir en el Senado, sí me lo llegaron a decir diciendo, es la postura del partido, y yo dije, están locos y voy a votar a favor. Y de hecho todo el grupo parlamentario votamos a favor. ¿Por qué le daba miedo a la dirigencia del PAN? ¿Por qué le daba miedo votar a favor de los No programas sé, sociales? tendrían que explicarlo ellos, pero me ¿Cuál es la pareció razón? bastante absurdo. ¿Sabes qué dije yo? En mi razonamiento, cuando la persona que me lo quiso plantear, dije, estás loco tú, le dije. Pero le dije, primero, sí sabes que programas sociales existen en el país desde hace muchos años. O sea, Progresa, a nivel local, solidaridad, sí, claro. bueno. A nivel federal, el programa del que estábamos hablando, adultos mayores, pues de hecho Fox lo daba, pues. Que a nivel local, el presidente López Obrador fue el que los hizo universales. Sí. Y ahora como un derecho, ¿no? Pero Ahora a nivel está en federal, ese programa tal cual, ¿no? El que lo hizo más masivo fue Fox. Luego lo amplió Calderón, luego lo siguió Peña. Mira que yo no soy defensor para nada del sexenio Peña. De hecho, lo ponen en la Constitución, o lo ponemos porque yo era diputado en aquel entonces, no más que no universal, pero sí el derecho. Y luego llega López Obrador y lo incrementa. Pues claro que voy a estar a favor. ¿Por qué habría estar en contra? Dos, pues ¿qué no crees tú? Me acuerdo que le decía a un compañero mío que traía el mensaje, ¿no? ¿Qué no crees tú justo que apoyemos a los adultos mayores o que yo sí? ¿No? No, pues sí, ¿verdad? Pues claro. O sea, es que, bueno, ese error costó muchísimo. Yo me acuerdo estar yendo en campaña en estados, tocando puertas, y que gente genuina, que nadie les decía, me dijera, oye, pero es que dicen que nos van a quitar el programa social. Eso permeó. Y permeó a raíz de un error estratégico, creo yo, incongruencia. Entonces hay que ser congruente entre lo que decimos y hacemos. Pero no solo eso, sino que si queremos que la gente confíe en nosotros como una fuerza renovada, digna, ¿no? Con credibilidad, con moral, no puedes hacer actos indebidos. El acuerdo de Coahuila, que publica la propia dirigencia, que asumo que no creen que está mal porque lo publican, ¿no? Claro, No lo debe haber presume. existido. Imagínate. Quiero cambiar el país, pero resulta ser que me ando repartiendo, o se andan repartiendo notarías. Pues, ¿qué es eso? Oye, estamos peleando por la autonomía y por la independencia del INAI,
de transparencia a nivel nacional por el Poder Judicial. O el Entonces, INE, ¿no? Pero O resulta sea, ser creo que también como que le pega un poco Sí. a este llamado del INE, no se toca. Sí, pero me refiero a que en ese acuerdo venía, dame un espacio en el Poder Judicial, dame un espacio en el órgano de transparencia. Yo cuando lo vi dije, no, pues es que así no se puede, pues. Entonces, ¿a qué me refiero? Sin golpear para atrás. Tenemos que ser congruentes. Si estamos hablando de gobiernos profesionales y honestos, tienes que ser profesional y honesto. Si estás hablando de que vas a hacer algo en seguridad pública, lo tienes que hacer cuando tengas la Vas a oportunidad. tener un primer reto dentro de... Esa es mi visión, esa es mi lógica. Sí, no. Pero vas a tener un primer reto en torno a esto que estás diciendo en el mes de septiembre. Pues mira, a ver, Cuando entren las 18 reformas que anunció el presidente López Obrador y sobre todo cuando entre la reforma judicial, ¿cuál va a ser tu posición y cuál crees que deba ser la posición del PAN para ese mes en torno a esas reformas? la misma que tuve como senador cuando la recibí, cuando se recibió en el Congreso. Debes de apoyar lo que sea correcto y no lo que sea incorrecto y siempre proponer una alternativa. Lo dije muchísimas veces, se me hizo chueca la boca. Me parece que uno de los errores que nos llevaron a este resultado, además de lo que faltó hacer, además de la alianza con el PRI, además de lo que quieras, es también de mensaje. O sea, esta guerra de odio en la que se cayó, en mi opinión, yo sé que puede no gustar a algunos lo que voy a decir, pero generada desde el púlpito presidencial, fue comprada pero con singular alegría por la oposición. Y yo a veces les decía a compañeros y compañeras, híjole, yo ya no sé de qué lado viene más odio, güey. Te están tirando división y contestas con más división. Entonces creo que se convirtió en una guerra de dos, en donde claramente el presidente tenía mucha más popularidad, simpatía de la gente, pues se pierde. Entonces toda la línea discursiva era todo no, todo no. Oye, espérate, ¿quién va a querer un México del no? Queremos un México del sí, de cómo avanzar el futuro. ¿Qué diferencia si te paras? Y es lo que he tratado de hacer con mi vida, es lo que haría yo. O sea, lo que vieron de senador es lo que haría de presidente del partido. Yo llevaría o impulsaría un PAN que tenga la capacidad de querer apoyar lo positivo. De las 20 iniciativas del presidente, entre 10 o 12 yo las voto a favor, mañana si me las ponen a votar. ¿Sin cambio? ¿Cómo llegan? A ver, todo puede ser mejorable, pero 10 te diría, porque son bien sencillas. ¿La judicial? Salud ¿La del Poder universal. Judicial? No, esa sí yo no la comparto. Las que no compartes, pon una alternativa enfrente. La del Poder Judicial no la comparto, me parece que tiene un enfoque equivocado. Yo sí creo que el Poder Judicial requiere una reforma, pero para fortalecerlo, no para debilitarlo. No me parece a mí que sea sano sacar de golpe a todos los jueces, magistrados y ministros. Se habla poco de ellos, se habla solo de los ministros. Propone la reforma quitar a todos los jueces y magistrados y ministros del país y renovarlos con votaciones. No necesariamente creo que el término de votar sea malo, pero me parece que el modelo con el cual hacen las propuestas, se presta para que controle el gobierno. ¿A qué me refiero? ¿Quién va a poder proponer a los que sean votados? El presidente de la República y las cámaras. Las tres están controladas, en este caso, por Morena. Entonces, los perfiles que van a llegar previsiblemente van a ser subordinados a Morena, como así fueron sus propuestas, como la de Elenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz, en mi opinión, ¿no? Con mucho respeto. Yo no comparto eso. Hoy en el pasado estaba mal el pasado también. A mí me gustaría una reforma en donde se haga un concurso de oposición, se le quita al presidente o presidenta la facultad de proponer, se Que escoja se le los- quite. O sea, cualquiera que Completamente. quiera se Se lo podría propuse inscribir. a Xóchitl desde la campaña Ok. y están las propuestas, de hecho, que pusimos. Ok. Concurso de oposición, ¿no? Con ciertos En mi requisitos, opinión, básicamente. no, ¿no? completamente. Los mejores Perfiles. y de esos que escoja el Senado. Eso creo que fortalecería a la Corte. Un modelo como similar al que existe, por ejemplo, para la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿sí? ¿Y cuándo ha tenido problemas los nombramientos de la COFESE? Nunca. Porque llegan los mejores y pues bueno, ya entre los mejores escoges fácil. Me parece que una reforma del Poder Judicial debería estar enfocada a hacer los juicios más ágiles. A que tenga rendición de cuentas, claro que sí, ahí sí estoy de acuerdo. ¿Cómo mides Y demás. Entonces, La parte de la legalidad se cumple con ser los mejores. La parte de la justicia, cómo lograrla en un juez.
Porque hasta hoy hemos visto a un poder judicial y sobre todo en los tribunales, en los juzgados, con jueces que se venden muy fácilmente. Yo creo que ¿Cómo lograr la parte de la justicia que debe tener un juez que tanto reclaman los mexicanos? A ver, yo creo que si un juez se vende es un problema de ese ser humano y ese ser humano tiene que ser castigado. ¿Cómo se cierra Lo ese que tú punto en tendrías una que reforma? hacer es esquemas de vigilar el crecimiento patrimonial, pues, de los jueces, ¿no? ¿Quién lo va a Y hacer? vigilar, el Consejo de la Judicatura lo debería hacer, que yo sí estaría de acuerdo en que la presidencia de la Corte no sea a su vez la presidencia del Consejo de la Judicatura, porque es mezclar intereses. El Consejo de la Juez y Judicatura parte, ¿no? es el administrador vigilante y disciplina, el otro se debe dedicar a impartir justicia. O sea, pero ni siquiera está el problema principal de la justicia. ¿Y sabes dónde está? Mira, en México hay de 30 millones de delitos en un mal año, 27 millones de delitos en un buen año. Se quejan mucho de la parte del Poder Judicial, pero la verdad de las cosas es que de ese 100% de delito, 90% no se denuncian. Es decir, 90% no se denuncian, ¿sí? Solo el 10% que se denuncia, 7% se abre una carpeta de investigación. Todavía no llego al Poder Judicial, estoy en la Fiscalía. Y de esos, solo el 3% llega al Poder Judicial. Cuando yo escucho a gente diciendo, es que el Poder Judicial es el problema, si estás consciente que en materia penal, cuando llegas al juez es porque ya pasó el delito. No puede ser el Poder Judicial el culpable de que haya pasado el delito si a él le toca solo cuando ya pasó el delito. Le toca al gobierno la parte de seguridad pública, le toca al Poder Judicial la parte del castigo. Sí. Lo ideal para México es que ni siquiera llegáramos acá. Más que el castigo, el juicio, ¿no? Porque, Ah, pues sí, el juicio. porque hay 90,000 personas sin sentencia en México. Bueno, otro que error. es gravísimo, ¿no? Otra cosa, otra reforma en la cual no estoy de acuerdo. Se la llevan queriendo incrementar los delitos que tienen prisión preventiva oficiosa, que significa que te manden a la cárcel sin un juicio previo. Yo creo que es una violación de derechos humanos. No es esa la solución. Por esto que estoy platicando. Ahora, cuando le pregunta el INEGI, no yo, el INEGI a la gente, ¿por qué no denuncias? Lo que contesta más del 60% es por causas responsabilidad de la autoridad. No vale la pena, me van a quitar dinero, se tarda mucho. Entonces sí está ligado. Sí. O sea, sí tiene que ver el desempeño con eso. Para mejorar la seguridad de la justicia tenemos que verlo integral. Entonces yo a eso le entraría. ¿Qué verían de mí encabezando el PAN? Un PAN proactivo, poniendo propuestas como estas en la mesa y buscando encontrar una agenda en común con el gobierno para avanzar en temas positivos. Pero también un PAN firme que cuando está algo indebido levante la voz con mucho carácter, como fue mi paso por el Senado. Esa es la historia, el paso mío por el Senado. Muy concretos. Un partido de Acción Nacional dirigido por Damián Cepeda no defendería, por ejemplo, a jueces que dejan en libertad, por ejemplo, o mandan a su casa al exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Claro que no. O que dejan en libertad a Juan Collado, o que dejan en libertad a Lozoya. A ver, pareja la cosa. Segalmex, estafa maestra, sí. Estoy tratando de poner un ejemplo de cada ¿Cárcel gobierno. inmobiliario? Todos los que sean, pero no en automático. O sea, a ver, yo creo en la justicia. No puedo yo afirmar que lo que pasó en Segalmex, tal o cual persona, lo que digo es que hay un juicio. Y lo mismo aplica para cualquier caso. O sea, que se encargue la fiscalía y que se encargue los jueces. Porque lo que yo no estoy de acuerdo, y por eso soy enemigo de la prisión preventiva oficiosa, es que curiosamente se use la justicia en tiempos políticos, pues. O sea, tampoco me chupo el dedo. Yo lo que digo es, ¿debe de haber castigo para quien cometa un delito de corrupción? Sí, sea quien sea. Mi caso azul nunca va a haber, pero así para quedar pronto. Rojo, azul, amarillo, naranja, guinda, el que sea parejo. Y no voy a individualizar porque creo que eso es precisamente lo que se usa para política. Nos quedan poquitos minutos ya, pero digo, la propuesta suena bien, ¿no? Mi duda es, ¿te vas a enfrentar a un liderazgo al interior de Acción Nacional con esta propuesta, llamado Jorge Romero y todo el equipo, ¿no? Todo su grupo, y que controla o que tiene gran parte de los espacios en el Consejo Nacional del PAN? ¿Cómo hacerle ahí? A ver, mira, yo... Déjame robarte un minuto porque yo sí voy a pedir un tiempo extra. Porque está muy buena la plática. Entonces, si nuestro productor nos regala 10 minutos después de este bloque, seguimos platicando, porque este sí es un asunto muy importante el que acaba de también intervenir. Le puso el cascabel al gato. Bueno, si te vas a enfrentar en esa elección, ya está cantadito en el PAN. Estamos en Contraversus, no le cambie y regresamos en un momentito.
Continuamos en Contraversos. Estamos con Damián Cepeda, senador del PAN y ex dirigente nacional de este partido. También te preguntaba hace unos momentos, has sido muy explícito en tu aspiración de nueva cuenta dirigir al PAN, pero en esta contienda pues te vas a enfrentar a un gran personaje que también quiere y creo que puede. Me refiero a Jorge Romero. Y digo él puede desde el hecho que su grupo político y el de Marco Cortés lideran la mayoría de los espacios en el Consejo Nacional, que al final del día es quien decide quién es el próximo dirigente nacional del partido. Mira, primero yo te diría, quien quiera participar, bienvenido. A mí me encantaría que no solo él participara, yo me estoy imaginando otra cosa. Yo de veras, es más, estaba en una reunión con exgobernadores hace unos días, platicando de esta propuesta que tengo, y dije ahí, una reunión donde estaba yo mismo, pues, ¿no? Y dije, y ojalá alguno de ustedes se anime. O sea, yo sí quisiera ver los mejores talentos del PAN, hombres y mujeres. Si él cree que puede dirigir el partido, bienvenido. Lo que yo creo es que no nos da el esquema tradicional, ¿no? Que hasta ahorita escucho que es la propuesta que traen, ¿no? De decidir cómo se ha estilado en el PAN. Yo no digo ni que sea ilegal, ni que nada. Simplemente creo que nos rebasó la realidad y creo que ahorita si hacemos eso nos vamos a quedar chiquitos. Porque, repito, lo que en lo personal le propongo al PAN es que escojamos no al próximo líder partidista, sino a una de las voces más fuertes de la oposición. Y eso no va a pasar si lo hacemos unos cuantos. Ni se diga Consejo Nacional, sería, pero tampoco los militantes nada más. Yo creo que hay que abrirnos completamente. Entonces, mi mensaje a quien quiera es bienvenido. Yo en lo personal no estoy obsesionado, ¿eh? Si no es abierto a la militancia, no vas. Yo creo que sería... No participas. A ver, tomaré mi decisión, pero no, abierto a la ciudadanía. Yo estoy proponiendo que sea abierto a la ciudadanía. Si no, así no juegas. Bueno, de entrada ahorita este momento yo digo, oigan, es que pues nos vamos a quedar chiquitos. Tendré que tomar mis definiciones, pero hoy yo lo que digo es, vamos, atrevámonos, hombre. Y estoy tratando de convencerlos, ya lo he expuesto con algunos. Digo, es que de veras creo que si no hacemos esto, pues va a ser marginal, va a ser, ¿cómo te digo? El PAN intrascendente, ¿no? Administrando los huesitos que quedan, ¿no? ¿No es una rebelión en este momento al interior del PAN para decir sí, hagamos cambios importantes, o sientes que haya una inercia para que cada quien cuide el pequeño espacio que tiene? Yo te lo diferenciaría en dos. Creo que a nivel liderazgos, padroneros, como les llaman, que son, el PAN tiene un padrón de 230, 240 mil militantes, pero claramente están en unos estados y hay gente muy poderosa que controla mucho padrón. Por eso no son contiendas normalmente y con muchos cuestionamientos justas, a este padrón. Y yo creo que, respeto muchísimo a la militancia, pero me parece que está rebasado ese modelo, es lo que estoy diciendo. Porque lo que genera entonces es que si tú traes la idea de abrir el partido, por ejemplo, de que los próximos candidatos sean los mejores perfiles ciudadanos y también militantes, vamos a suponer una propuesta que tengo en la cabeza, que las cabezas de las circunscripciones tengan que ser perfiles que sean tus voceros nacionales para que permanentemente estén por todo el país. Pues para eso qué mejor que los escogieron los propios ciudadanos. ¿Tú crees que es un padronero te lo va a aceptar? No, nunca, pues. Nunca. Porque va a decir, no, estás loco si ahí voy yo, ¿no? Bueno, si haces un esquema interno, pues precisamente esas son las negociaciones que se van haciendo para acceder al poder y luego llegas todo limitado. No hay que romper con eso. No quiere decir que no van a tener espacio. Lo que quiere decir es que todos tenemos que ganarnos nuestros espacios. ¿Y no ves a Claudio nada más de cara al partido compitiendo por la dirigencia del PAN? ¿No lo ves? Pues no es militante, no cumple con los requisitos, no sé qué esté pensando, pero a mí, a ver, ¿quién quiere? Pero en el momento que lo abras, dices, ya le abrí la posibilidad. Pero la votación, No, dices, la votación. ¿no? La votación. Sí, si tienes que cumplir requisitos, vas a presidir el PAN, pues ni modo que te llegue alguien del PRD. ¿Seguirías haciendo alianza como presidente del PAN con el primo? ¿Tú llegaras con Claudio X González? Pues yo no sé si se hace alianza con él, es una persona, ¿no? Yo haría alianza con la ciudadanía y con otros. No, a ver, mi respeto para todos, pero yo haría alianza con el ciudadano, es lo que estoy tratando de hacer, y sí con otros partidos. En lo personal creo que ha sido un fracaso la alianza con el PRI, respetando que hay buenos perfiles en todos lados, ¿eh? Yo no individualizo, simplemente veo las encuestas y veo que la mayoría de la población dice, no quiero que hagas eso, no entiendo por qué se entercó el PAN para hacerlo, pero más allá de eso, pues leo los resultados y veo que si en el 2018 teníamos
12 gobiernos estatales y hoy tenemos 4 y el común denominador ha sido esa alianza, pues digo, ya, no, párala. ¿Cuántas quieres tener? Cuando tengamos 0 van a decir que sí lo valoramos. ¿Qué ha pasado en los estados donde se ha venido perdiendo? Que se ha hecho chiquito el partido. Se andan peleando una pluri. No ganan un solo distrito en muchos casos. Yo quiero salirnos de ese ciclo negativo porque fíjate, ahora sí déjame hablar, ya no como panista, como mexicano me preocupa que no exista oposición en México. Oposición no para oponerse, sino para hacer contrapeso, con voz. Y como en los congresos ahorita no va a haber espacios, no va a haber votos, porque vas a tener 2/3 partes, bueno, yo espero que logremos ganar en tribunal, pero si asumo las reglas de hoy, va a haber 2/3 partes en la Cámara de Diputados y se van a quedar a 2 en el Senado. ¿Cuántos minutos les gusta que van a tardarse para tener eso, por favor? Entonces, ¿qué vas a tener? Tu voz. Por eso creo que hace lógica que la voz que tengas desde la dirigencia sea una voz que tenga reconocimiento ciudadano. Damián, Hay que ganárnoslos, pues. Órale, anímense. me queda muy claro. Estás muy revolucionario dentro del PAN. Es que si no, creo que nos vamos a morir, de veras, Sí. políticamente. Justo Qué tristeza. para qué allá iba. tristeza. ¿No crees que también al PAN le faltan nuevos liderazgos? Porque los que hay están muy cuestionados. Es decir, si estamos hablando de que Jorge Romero, ¿no?, se está queriendo postular para ser dirigente de Acción Nacional, Jorge Cabeza, que a quien se le señala de ser líder del cártel inmobiliario. Bueno, pues, la Ciudad de México tuvo una guerra cruel, pues, en la O sea, ¿tú no campaña. estás de acuerdo con No, que a ver, yo exista el cártel no inmobiliario? le pondría motes ni me voy a prestar en la campaña a nadie. Es más, hago un compromiso aquí público a quien compita contra mí. Yo me voy a dedicar a las ideas. A mí, si a mí alguien me pregunta algo, yo contesto sobre mi persona, ¿me entiendes? O sea, pero yo no me quiero sumar ni soy juez, ni soy fiscal. Cada quien tiene que atender, repito, sea azul, amarillo, naranja, guinda, cualquier señalamiento quienes estamos en la función pública lo tenemos que atender. Yo atiendo los míos, cada quien tendrá que atender, ¿me entiendes? Tú me puedes decir, oye, no estoy de acuerdo en esta política pública, ahorita me cuestionabas, oye, los resultados, pues yo contesto. Pero es Vean, decir, hija, pues cada quien, pues digo. En fin, no va a ser el tono de mi campaña. El tono de mi campaña es propuesta y apertura ciudadana. O sea, tú no tienes problema con lo que decimos coloquialmente en el mundo de la política, los cartuchos quemados. Es decir, estos políticos, otras figuras políticas que han sido señaladas por actos de corrupción. Primero, ¿No crees que sí causa como cierto distanciamiento con la ciudadanía, que es justamente lo que están buscando que ya no ¿Y suceda cuál es en el las método próximas para elecciones? valorar si alguien es o no es? Ponerlo a votación del ciudadano. Es que para mí el método soluciona todo. Si Pero tú son ahorita me figuras que puedes ya hacer- estuvieron en la boleta electoral pero, en ¿y estas cómo? elecciones. Y les prohibimos que participen. Pues eso no, No, sería o sea, demócrata. digo, me refiero en No, este ejercicio de que autocrítica. que compita. Si alguien cree que tiene las características para competir, se puede presentar si cumple los requisitos. El ciudadano es el que va a decidir si esa persona es la adecuada o no. O sea, es el método más democrático que se me ocurre, porque si no, ¿cómo le hacemos? Ponemos un comité previo, pues olvídense, van a ser solo candidatos los que quieran. ¿Sientes que hay un espíritu al interior del PAN que comparta tus ideas? ¿Sientes que...? Yo creo que la mayoría de los militantes la comparten. ¿O hasta dónde te sientes solo No, esta, para nada. en esta tarea? Para nada. Yo la verdad estoy diciendo lo que pienso, lo digo de buena fe, lo digo con convicción, ¿no? Estoy tratando me senté un tiempo a razonar y dije, caray, esto estuvo muy duro. Si no reaccionamos nos van a rebasar. ¿Qué podemos hacer? Se me ocurrió este modelo. Si alguien tiene un modelo mejor, adelante. Yo lo único que digo es que creo que tiene que ser con los ciudadanos. Si no lo hacemos abierto, me parece que vamos a estar rebasados. Y los invito a ver los casos de éxito, pues. A ver, ¿creen de veras que es casualidad que Morena trató de elegir así a sus candidatos? ¿No? Yo no digo que haya sido perfecto, en muchos casos creo que fueron simulaciones. Pero creo que trataron de mandar ese mensaje al ciudadano, sin duda. Sí. De decir, hicimos un proceso, medimos, escogimos a los mejores. A mí me parece mejor que voten. Oye, ¿qué mejor manera de hacer sentir parte de la ciudadanía que dejándolos participar? Eso, identidad, congruencia, me parece que por ahí va. Querer hacer lo mismo, o sea, elegir de la misma manera cuando tuviste la peor derrota histórica en el país, pues es que entonces quieres que te continúe yendo igual. Yo quiero levantarme. Todo mundo podemos ganar o perder una elección. Lo que te define es cómo tú reaccionas ante ese momento de adversidad. Y eso es lo que yo estoy tratando que el PAN logre superar.
Y si no, como lo ha dicho el mismo senador Damián Cepeda, renovarse o morir. Este ha sido el tema precisamente de este día, con un personaje, con un político que al interior del PAN está queriendo hacer un cambio significativo. Veremos qué tal le va y el mejor testigo será usted. Muchísimas gracias por estar aquí en Contraversus. Gracias a ti. Y lo esperamos para el siguiente programa. Gracias, Vianey. Tío,